Amigos, gracias por acompañarnos y sintonizar nuestra primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy es miércoles santo 17 de abril. Yo soy Rafaelina Bisonó. Gracias a ustedes que nos sintonizan por Telemicro y Telemicro Internacional. En este día iniciamos con un hecho que ha consternado a toda Latinoamérica. Y es que el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, momentos después de ser intervenido por la policía con una orden de arresto preliminar por las investigaciones del caso Odebrecht, impactó a diferentes sectores de República Dominicana, quienes aprovecharon para llamar a la clase política a verse en ese espejo y manejar con transparencia los recursos del Estado. Wendy Gil con estas reacciones. Veamos. El caso de los sobornos por parte de la empresa Odebrecht sigue marcando precedentes a nivel internacional por los diferentes matices que ha tomado. Con el suicidio del expresidente peruano Alan García, quienes abogan por una justicia independiente en este país, consideran el hecho debe servir para captar la atención de los políticos y del propio Estado dominicano. Deben tomar esto como referencia, como un consejo, de que al momento de dirigir los destinos de un país deben apegarse al manejo ético, transparente de los recursos del Estado y no involucrarse en actos que pudieran terminar de esta forma, porque manda un mensaje negativo a las nuevas generaciones. Que se investigue a fondo, que se escuchen todas las partes y que prevalezca antes que nada la justicia, puesto de que no se puede aplicar justicia a medias, sino en su justa dimensión, ante lo humanamente posible. Entienden que el manejo que la justicia internacional le ha dado a quienes de alguna forma son implicados en los sobornos deja un mal sabor al comparar el caso con este país. En República Dominicana, este mismo caso que tiene como actor a esta misma empresa, ha tenido, inclusive con una mayor incidencia en la República Dominicana por el volumen de obras y por el monto que envuelven estas obras, ha tenido un accionar totalmente distinto. Nosotros esperamos que en la República Dominicana se pueda ampliar, se pueda profundizar en el caso Odebrecht y que pueda triunfar la justicia, que es el anhelo de todo el pueblo dominicano. Alan García era el quinto expresidente que enfrentó problemas judiciales en Perú. Ollanta Humala es el único que ha terminado tras las rejas. Está también Pedro Pablo Kuczynski, que es investigado por supuesto lavado de activos. Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos prófugo de la justicia peruana. Alberto Fujimori ha vuelto a la cárcel después de que la Corte anulara el indulto. Tratamos de obtener información desde la Embajada de Perú en la República Dominicana, que se encuentra a mis espaldas, y han dicho que hasta el momento no tienen ningún tipo de datos, solo manejan los que se han suministrado a través de los medios de comunicación. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Bueno, este hecho definitivamente ha consternado a toda Latinoamérica y parte del mundo. Nuestra compañera Anabel de la Rosa tiene más detalles de esta muerte del expresidente peruano Alan García, que nadie se esperaba. Buenas tardes, adelante, Anabel. Sorprendente lo que ha sucedido. Así es, cambió el rumbo de la mañana esa información de Alan García. No estaba preparado para verse tras las rejas, al parecer. Parece que no. Muy buenas tardes para todos. El presidente Alan García, como ya habíamos anunciado, murió esta mañana. Las primeras versiones indican que los agentes llegaron temprano, pasadas las 6 de la mañana, al domicilio del político, y que una vez allí García les dijo que debía llamar a su abogado. Se encerró y se suicidó. En ese instante se escuchó un disparo a lo lejos que venía de la habitación del exmandatario. Forzaron la puerta para entrar y lo encontraron sobre una silla ensangrentado. Fuentes médicas consultadas indicaron que el parte médico inicial con el que el expresidente fue ingresado en el hospital recogen un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza, que presentaba un orificio de entrada y otro de salida. El exgobernante tuvo 3 paros cardiorrespiratorios mientras estaba siendo operado, y minutos después se anunció su fallecimiento. García fue presidente de Perú durante 2 periodos no consecutivos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Su primera gestión de gobierno se caracterizó
por la peor crisis económica en la historia de ese país, con una insólita hiperinflación, mientras que su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción. Ahora pasamos con otras informaciones internacionales, también con otro expresidente de Perú. Pedro Pablo Kuczynski, quien está detenido por el mismo caso Odebrecht, pasó la noche internado en una clínica donde fue trasladado de emergencia tras sufrir un cuadro de presión alta. El exgobernante de 80 años se sintió mal tras conocer la decisión del Poder Judicial de ratificar su detención preliminar por 10 días por el presunto delito de lavado de activos. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aspira a la alcaldía de la capital pese a estar detenido por cargos de espionaje. El más reciente informe de la encuesta de Doxa Panamá, registrada en el Tribunal Electoral, ubica a Martinelli con el 50% de la intención de votos. La Unión Europea reiteró este miércoles su oposición a que las firmas y los ciudadanos europeos se vean afectados por las sanciones estadounidenses contra Cuba, al tiempo que instó a Washington a adherirse a un acuerdo de 1998 que garantiza una excepción para el bloque. Tras el anuncio de Estados Unidos del endurecimiento del embargo a la isla, que oficializará con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, la Unión Europea instó a sus empresas en Cuba a contraatacar las posibles demandas. 6 personas murieron tras la caída de una avioneta comercial sobre una casa que resultó completamente calcinada en el sur de Chile. Una persona que pasaba por el lugar resultó herida tras el desprendimiento de una de las piezas del avión, de acuerdo a las autoridades. Y Venezuela recibió ayer un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, luego de que el presidente Nicolás Maduro permitiera su ingreso. El líder opositor Juan Guaidó criticó que ni así el gobierno reconoce la emergencia que crearon. De su lado, el embajador de Venezuela ante los organismos de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, afirmó que los llamados de Estados Unidos para que Caracas permita el ingreso de ayuda humanitaria son un pretexto para practicar una invasión militar. Maduro defendió su proyecto Barrio Adentro y dijo que miles de venezolanos han sido ayudados durante este proceso, Rafaelina. Bueno, Hacían del mundo. Así es. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Estas fueron las principales informaciones internacionales de este miércoles. Señores, en tanto, en las informaciones locales, un enfrentamiento a tiros y pedradas se produjo hoy en las instalaciones de Punta Catalina, mientras cientos de empleados fueron evacuados debido a la protesta escenificada en reclamo del pago de su bonificación correspondiente al 2018. La planta está militarizada, así como sus alrededores, por la magnitud de la protesta, que fueron repelidas con bombas lacrimógenas y disparos. Se informó que los empleados han roto ventanas, extintores, oficinas y otros artículos. En las afueras se observan decenas de autobuses trasladando a los empleados a sus residencias. Sus empleados evacuados aseguran que el 2018 fue el año más productivo y cuando se lograron más de las metas trazadas en el consorcio, por lo que dicen que no se justifica que les nieguen el pago de la bonificación bajo el alegato que tuvieron pérdidas. Dijeron que la bonificación debe pagarse en el periodo del 1 de marzo al 30 de abril y ahora informaron que no la pagarían porque han tenido pérdidas. La empresa emitió un comunicado dirigido a los trabajadores de la rama de la construcción, indicando que no les pagaría el bono por esas razones. Algunos obreros se prefirieron no identificarse, dicen que no entienden por qué a los dominicanos no les han pagado y a los brasileños ya les pagaron. Incluso les dieron el 30% de los beneficios que generó la empresa. Hacemos una primera pausa comercial. Al regreso les contamos cómo se prepara la gente en los barrios de la capital para el feriado de Semana Santa.